Importantes elecciones definen el futuro político de Paraguay, una nación situada en el corazón de América del Sur y que hoy concita la atención de toda la región. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y la televisión pública de Paraguay. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña hoy Claudia Aguilera, de aquí, del canal público de Paraguay. ¿Cómo estás, Gonzalo? Es un placer compartir el estudio contigo y con los invitados. Vamos ahora a presentar a quienes nos acompañan hoy. El señor Tomasio Caprioglu, quien es jefe observador adjunto de la misión europea. También nos acompaña el señor Wildo Almirón, quien es apoderado del Partido Colorado, un partido que ha marcado la historia de la política paraguaya. También está el señor Diego Avente, jefe de la Alianza Liberal Paraguay Alegre, uno de los principales partidos tradicionales del Paraguay, y también José Carlos Rodríguez, analista político paraguayo. Las distintas fuerzas políticas están preparadas para la lucha electoral que tiene lugar el próximo día 21. ¿Qué marca la diferencia en estas elecciones? ¿Cuál es el aspecto distinto en relación con otros comicios anteriores? Uno de los aspectos principales es el aumento de la cantidad de electores, de menos de 3 millones de electores habilitados para votar según el padrón nacional. En el padrón actual tenemos 3.550.000 ciudadanos habilitados a votar. En segundo lugar, estas son las primeras elecciones en las cuales están habilitados en 3 países locales de votación para residentes paraguayos en el extranjero. Y en tercer lugar, esta es una de las elecciones del último siglo, en la cual por primera vez le encuentra al Partido Colorado, una centenaria nucleación política del Paraguay, le encuentra por primera vez en situación de no estar en el gobierno. Esta es la primera elección en la cual enfrentamos una elección democrática en la condición de no ser gobernante. No ser gobernante es un partido liberal, sí, que ha tenido que asumió el gobierno en una situación de emergencia. ¿Ha sido una ventaja o es una desventaja para ustedes? Primero quiero aclarar de que la alianza no es liberal, la alianza es alianza. Incluye al Partido Liberal Radical Auténtico, que es ciertamente el partido más grande de la alianza, y el candidato es el candidato a presidente del Partido Liberal, pero incluye otros partidos menores como mi partido, el Partido Encuentro Nacional, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialdemócrata, el Movimiento Político Franja Colorada, el Movimiento Político Pueblo en Acción, por señalar los más importantes, y ahora recientemente hemos recibido el apoyo del Partido UNACE, pero no es parte de la alianza. Entonces no es una alianza liberal, es una alianza nacional. Y creemos que estas elecciones son importantes, no por una cuestión numérica, son importantes porque las opciones hoy como nunca son radicalmente diferentes. Fíjese que el candidato del Partido Colorado es un señor que nunca votó en su vida, nunca votó, no sabe lo que es votar. Es un señor que se afilió hace un año, no sé, acá el amigo Wildo me puede ayudar a decir la fecha, no sé, un año y medio, se afilió al Partido Colorado para ser candidato del Partido Colorado. Es decir, es un outsider, pero un outsider muy particular, no es el tipo de outsider típico que nosotros tenemos, que puede ser, por ejemplo, una persona de los medios de comunicación que tiene un reconocimiento público, o de la empresa o de la sociedad civil. Nosotros queremos un Paraguay productivo, nosotros queremos un Paraguay que trabaja, no un Paraguay que hace contrabando, no un Paraguay que está en las mafias o en el tráfico de droga o que está en la piratería. Ese Paraguay ese Paraguay que marcó la imagen de nuestro país en el mundo es lo que queremos que desaparezca. Justamente, señor José Carlos Rodríguez, a partir de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, el Paraguay intentó o pretendió modernizarse y democratizarse. ¿Logró o no esto el Paraguay? Evidentemente tenemos una democracia de mala calidad, pues tenemos una democracia. Tenemos una democracia en el sentido de que acá hay libertad de prensa, acá hay libertad de opinión, hay elecciones, gana el que ganó, tenemos un parlamento, tenemos poder del Estado. Ahora, evidentemente, desde la transición tenemos la más grande crisis institucional muchos países del mundo, y desde luego una parte de la opinión pública local también opina
de que esto es una ruptura institucional y entonces con estas elecciones futuras se restauraría el orden constitucional pleno. O sea, el presidente o vicepresidente Franco no es aceptado por todos como un presidente de la República, sino por muchos es un usurpador, ¿verdad? O sea, que es desde la transición democrática que tuvimos, es el primer caso de un presidente que es desconocido en su legitimidad en muchos lugares del mundo y en algunos lugares del Paraguay. ¿Cómo se puede observar estas elecciones en un país con un mapa político tan complejo en algunos casos, tan diferente a lo que son los europeos? ¿Qué han hecho ustedes para formarse un mapa de la realidad de este país? En primer lugar, se tiene que aclarar que la Unión Europea haya observado en más de 100 países en todo el mundo y en todos los continentes. Ya con eso es el quinto país que observamos, tenemos el placer de ser invitados en un país latinoamericano. Entonces, es evidente que cada vez que vamos en un país, una vez que los observadores son seleccionados, nos preparamos mucho, porque tenemos que prepararnos, porque sabemos que vamos a encontrarnos con particularidades y especificidades del país. Lo que quiero decir, es evidente que somos al corriente de lo que ha pasado el año pasado, pero también el hecho que estamos aquí es simplemente porque el gobierno de Paraguay y el Tribunal Superior de Justicia Electoral nos invitó y hemos firmado un acuerdo de entendimiento, uno con el gobierno y uno con el tribunal, en lo cual son muy claros nuestros deberes y nuestros derechos. Entonces, como en todos los países, observamos a través de una metodología que tenemos hace más de 20 años y nos conformamos en esto. Entonces, no estamos acá porque Paraguay tiene especificidades distintas comparándolo con otros países, pero simplemente porque somos invitados y en ese sentido vamos a hacer nuestro trabajo. Don Tomaso, pero hemos escuchado aquí opiniones sobre corrupción, sobre deficiencias del sistema democrático. ¿En Europa son todas las elecciones limpias y democráticas? No hay ningún país perfecto en el mundo. Hay siempre países, el mío incluido, que en ese momento está atravesando una crisis política institucional muy grave. Entonces le quiero decir, no hay ninguna elección perfecta, no hay ningún país perfecto y la democracia necesita muchísimo tiempo para consolidarse. Como decía el señor antes, una democracia para consolidarse necesita muchísimo tiempo y en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido y necesitado muchísimo tiempo para llegar, por ejemplo, a esta unidad increíble, que creo que es algo de magnífico, que tenemos en Europa y que se llama Unión Europea. Durante este trabajo de observación electoral, en el tiempo que estuvieron ya en Paraguay observando, ¿encontraron alguna particularidad en el proceso electoral del país? ¿Encontraron facilidades, de repente limitaciones para realizar el trabajo? Mire, este país tiene muchas particularidades técnicas y también políticas y también sociales. Lo que puedo decir es que desde el primer día el gobierno de Paraguay y la administración electoral nos ha brindado la máxima apertura y transparencia. Entonces, en ese sentido es ya un punto muy positivo para nosotros, porque si la administración y el gobierno son transparentes, entonces no tenemos ningún tipo de limitación, tenemos acceso a todo, a todas las instituciones, a todos los partidos políticos, a la sociedad civil, a los electores. Entonces, eso es la única forma para nosotros para analizar y tener una opinión completa, porque ¿cuál es la diferencia de una misión de observación electoral de la Unión Europea al respecto de las otras en todo el mundo? Que nosotros observamos todo el proceso electoral y es por eso que llegamos mucho antes en el país, nos quedamos por el plato fuerte, que son las elecciones, y luego también nos quedamos para la fase postelectoral, porque en muchos países la fase postelectoral es sumamente importante. Entonces, hay algunos hechos en algunos países que pasan en todas las fases, en muchos todo pasa bien hasta el día de las elecciones y luego hay problemas. Entonces, por eso, un análisis profesional, neutral y transparente de nuestra parte también necesita tiempo, y para no interferir en el proceso electoral nos vamos a pronunciar en un documento público, una declaración preliminar, 2 días después de las elecciones. Muchas gracias. ¿Y cuáles son, desde el punto de vista de los colorados, los principales asuntos que están en juego en estas elecciones?
Principalmente, y contestando un poco lo que decía Diego con respecto a los modelos que se enfrentan. Nosotros en el Partido Colorado hemos aprendido en 5 años del periodo presidencial que hemos perdido la presidencia de la República en el Paraguay, hemos aprendido que la confrontación no es el modelo, no es el sistema que el país necesita y su población para crecer. Justamente la propuesta de la Alianza Paraguay Alegre es la de la confrontación. Notará en sus palabras, en sus discursos, quienes nos acompañan en esta conversación podrán notar esa diferencia en el tono mismo de la discusión. Nosotros queremos un país serio, nos presentamos como tal, el Partido Colorado presenta un candidato afiliado al Partido Colorado, outsider para algunos, pero pasó unas internas, porque nuestro sistema electoral paraguayo exige que los candidatos de los partidos superen unas internas, y es outsider para algunos Horacio Cartes, pero hace 5 años atrás, cuando el mismo grupo de la Alianza Paraguay Alegre proponía la candidatura de Fernando Lugo, que todavía no terminaba de dejar su episcopado, estas mismas personas que hoy son candidatos a presidente y vicepresidente eran ministros, resultado de esa alianza que tuvieron en ese entonces con la nomenclatura de Alianza Patriótica para el Cambio. Así que el modelo es el nuestro, el modelo colorado que quiere el desarrollo, el crecimiento, bajo la filosofía y la doctrina republicana y socialista, que es la que abraza el Partido Colorado, y de frente, sin hacer compromisos clandestinos ni subrepticios. Queremos hablar de frente, queremos construir el país de frente, y para eso tenemos un candidato que se llama Horacio Cartes y un equipo de candidatos a gobernadores, diputados, senadores, miembros del Parla Sur y Junta Departamental. El candidato a presidente, y el candidato a vicepresidente fueron ministros del gobierno de Fernando Lugo, y a mucha honra, muchísima honra. Fue uno de los mejores gobiernos que hemos tenido en la historia del Paraguay. ¿El de Lugo? Sí, señor. 1000 veces mejor que todos los que heredamos del partido de mi amigo Wildo, sin duda alguna. Tuvo sus errores, sin duda alguna. Pero nosotros todos hemos estado con ese gobierno que finalmente, lastimosamente, penosamente, terminó en un descarrilamiento que ojalá no hubiese sucedido, sucedió, pero bueno, tanto Efraín Alegre como Rafael Felizola están orgullosos, fueron excelentes ministros de un excelente gobierno. En primer lugar, ¿qué proponemos nosotros? Hay que ver la gestión, vean la gestión de Efraín Alegre. En 2 años y medio, no llegó a 3 años en el Ministerio de Obras Públicas. Durante 60 años de administración del partido de mi amigo Wildo, la ejecución en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas no llegaba al 50%. Es decir, había dinero para obras públicas, pero no se ejecutaba. En el primer año de la administración del ministro Efraín Alegre se llegó a un 100% de ejecución, casi 97, 96% de ejecución. Hoy toda la gente está contenta cuando habla del ministro Efraín Alegre porque ve que en su ministerio, durante el tiempo que fue ministro, se hicieron las cosas. Es decir, hay una diferencia extremadamente grande entre quien habla y quien promete y aquel que dice, yo lo hice y lo que hice en este ministerio está a la vista de todos ustedes y eso es lo que yo voy a hacer como presidente. Sí, pero vos elogias al gobierno. Sí, claro que lo elogio. En un tiempo fue derrocado ese gobierno. No, Sí, y justamente señor. entonces para hablar de Dije las que se descarriló elecciones. porque en ese último periodo hubo una crisis política que se llegó a un estado de descontrol y el presidente Lugo no supo manejar con la inteligencia o con la destreza con la que debió haber manejado la crisis y condujo a la situación que condujo, que yo personalmente lamento y lo lamento mucho. Además, expresé públicamente mi posición. Ahora, la diferencia entre el candidato, ¿cuáles son los? Este señor es un empresario. ¿Cuáles son sus empresas? Contrabando de cigarrillos a Brasil. Evasión de divisas. No, pero este es un señor que ha estado prófugo 4 años, después preso. ¿Por qué? Por robar 34 millones de dólares al Banco Central de Paraguay. Está demostrado. Él mismo reconoce. Vamos a hablar de demostraciones. No. Podemos hablar de las rutas que están nos los hicieron. El señor Podemos Vince, hablar de el los señor delitos candidato a que senador me capturaron. dice, por ejemplo, sí, él estuvo preso. Mandela también estuvo preso. O sea, lo compara al señor Carter con Mandela. Yo ya no hago más ningún comentario sobre el tema. Lo que quiero decir es que, y ese no es el Partido Colorado, porque el Partido Colorado tiene muchas figuras muy distinguidas.
Este señor se afilió al Partido Colorado, cambió el estatuto del Partido Colorado para poder candidatarse, porque el estatuto no le permitía, ¿verdad? Entonces, y muchos colorados no lo consideran colorado. Es candidato del partido, es cierto, oficialmente lo es. ¿Por qué eligieron ustedes esta carta, este candidato? ¿Cuál es la razón principal? Porque en democracia manda la mayoría. Es fácil decir, estando en la otra vereda, él no es un candidato colorado. El pueblo colorado, 915.000, usted se asustará de la cantidad que hablamos, pero este es un país de 6 millones de habitantes, 406.752 kilómetros cuadrados, 6 millones de habitantes, 3.600.000 habilitados para votar, porque nuestro sistema electoral exige la inscripción previa, una vez cumplidos los 18 años para ejercer el derecho a voto. 3.600.000. 2 millones de ellos están afiliados al Partido Colorado, 1.970.000. En las internas que eligió el candidato a presidente se presentaron varias listas, 2 fueron las principales. 915.000, que representan más del 30% del padrón nacional en nuestras internas del Partido Colorado, votaron, de los cuales una amplia mayoría del 66% decidió que Horacio Cartes sea nuestro candidato a presidente de la República. Ergo, nosotros en condiciones democráticas tenemos que aceptar lo que dice el pueblo, o si no, deshacemos la Constitución y mandamos un equipo de ilustres que gobierne la República, y no es así. La democracia gobierna el pueblo. ¿Cuál ha sido, señores? La plata de Efraín. No sé, Efraín no tiene plata. Señores Rodríguez, ¿cuál ha sido el proceso político que ha llevado a estas elecciones anticipadas? ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo lo ha observado? Ya sabemos que las críticas nacionales e internacionales que se le han hecho a Lugo, pero luego de eso ha venido un gobierno transitorio, terminamos unas elecciones. ¿Cómo ha vivido usted ese proceso y qué proyección tiene estas elecciones de acuerdo con esa interpretación? Bueno, ha habido un empoderamiento excesivo del Parlamento en los últimos años. También derrocó a un personal de la justicia electoral, ¿verdad? O sea que hubo un juicio político que no era muy claro, que se hizo simplemente con mayoría de votos. O sea, el Parlamento defiende la teoría de que ellos son como un sistema parlamentario en donde si yo tengo más votos, te puedo deponer, y no un sistema republicano de tipo presidencialista en donde hace falta violar la ley para que un poder saque a otro porque los dos tienen base popular. Eso es formalmente. En la práctica, evidentemente, hubo un rechazo de la política tradicional, digamos, clientelista, frente a una persona que sí era un outsider y sí que era un nuevo, que quería hacer y llevó al gobierno un libreto social. O sea, no pudo hacer demasiado, pero sí es claro que en este momento cambió el libreto del Estado paraguayo, porque la cuestión social hoy está en el centro. Hasta el punto que tanto Carter, acaba de decir el compañero Wildo que él es socialista, no sé si lo hubiera dicho anteriormente un colorado socialista. En general el Partido Colorado y el Partido Liberal son dos partidos de derecha en Paraguay, son los partidos que privatizaron todo el Paraguay en términos, digamos, históricos. No, el Partido Liberal no. Y el Partido Liberal también. La Unión Europea ya estuvo en varios países, también incluso de América, observando los procesos electorales. ¿Cuáles son las enseñanzas a través de estas experiencias que recibió este organismo? Mire, a nosotros nos interesa de verdad únicamente el proceso electoral paraguayo, porque creo que no tendría sentido comparar otros procesos de América Latina. Es claro que la experiencia ayuda mucho, porque es claro que ver el contexto político de Bolivia, el contexto político de Venezuela, el contexto político y electoral de Ecuador, por ejemplo, ayuda mucho a los observadores a entender algunas mecánicas, y también porque hay algunos procedimientos que son los mismos a nivel técnico. Pero yo creo que es muy importante concentrarse en lo que pasa aquí en Paraguay. Por ejemplo, ustedes tienen un sistema de control mutuo que es algo muy específico del Paraguay. En cualquier sentido, en América Latina hay también Uruguay, que funciona de la misma forma, pero, por ejemplo, lo que es muy interesante aquí, y aprovecho de la presencia de dos políticos, un colorado y un liberal, porque la composición de las mesas también, receptoras de votos, es un tema muy importante en Paraguay, porque los tres miembros pertenecen a los tres partidos que tienen la mayoría en el Congreso. Entonces, la primera, la segunda y la tercera fuerza. Entonces,
Eso, por ejemplo, para un observador es una temática sumamente importante. Eso solo para hacerle un ejemplo de lo que vamos a ver, observar, que estamos observando en estos días, viendo la composición. Entonces, eso no nos interesa mucho, porque es algo que técnicamente tenemos que ver cómo el 21 de abril se van a pasar las cosas. Pero eso es uno solo de los elementos. Por darle una idea, nosotros seguimos de manera técnica, porque no somos una misión política, somos una misión de técnicos electorales. Hemos seguido también todas las dinámicas de registro de las candidaturas, le damos seguimiento también al contencioso de la campaña electoral, seguimos la campaña electoral. Tenemos también una unidad de monitoreo de los medios, estamos observando toda la campaña electoral en los medios de comunicación. Es por eso que necesitamos también tiempo para tener un análisis completa. Entonces, entiendo que para ustedes sea un poquito complicado entender también cómo funciona una misión de observación electoral, porque es la primera vez que tenemos el privilegio de ser acá. Es por eso que yo creo muy importante para mí, por ejemplo, como jefe adjunto de esta misión, nunca digo no a los medios de comunicación, porque creo que sea muy importante comunicar y explicar de manera muy clara. Muchas veces sus colegas me preguntan, ¿ustedes están listos por dar una buena nota a Paraguay? ¿Qué van a opinar de Paraguay? Yo siempre contesto, nosotros no estamos aquí para dar notas, las notas las dan los maestros y los jueces a lo mejor. Nosotros somos observadores y un observador acompaña el proceso electoral. No estamos aquí para poner sello a nada. Las decisiones políticas de la Unión Europea pertenecen a la Unión Europea como institución que reúne 27 países, los 27 Estados miembros. Nosotros somos una misión técnica. Entonces, a través de las conclusiones técnicas, por supuesto, ustedes podrán ver las conclusiones que también podrán tener en un segundo momento, también consecuencias políticas. Pero eso ya, nuestro trabajo se termina y tendremos que ver las decisiones, en primer lugar, de los paraguayos, porque estas elecciones son las elecciones de ustedes. ¿Cuándo entregarán estas conclusiones justamente a las autoridades de la justicia electoral y también en los gobiernos, ¿verdad?, donde estuvieron presentes de los países? Sí. ¿Tomaron en cuenta estas conclusiones para mejorar o no sé? Gracias por la pregunta. Nosotros vamos a presentar un informe preliminar 2 días después de las elecciones, pero vamos a presentar también un informe final entre 30 días y 60 días después de las elecciones, donde vamos también a añadir un capítulo de recomendaciones para futuros procesos democráticos electorales en el país. Esa va a ser nuestra herencia, lo que vamos a dejar al país. Luego será el país que tendrá el legislador que decidir qué hacer de lo que nosotros proponemos. Pero como siempre no son recomendaciones políticas, son técnicas y claro, tienen que ver con la legislación. Porque le hago un ejemplo. El Código Electoral paraguayo, que me parece muy interesante, es un código que ya le puedo decir, hemos visto algunas temáticas que seguramente merecen eventualmente de ser cambiados en el futuro, pero eso no lo hace la Unión Europea, eso lo hace el legislador paraguayo. En ese sentido, va a ser nuestra contribución para el futuro. Se dice que hay 2 candidatos que tienen las mejores posibilidades. ¿Qué cree usted que es lo que va a inclinar la balanza a favor de uno y de otro? Hay 2 candidatos por el sistema, porque es un sistema que el que gana es el que obtiene la mayoría simple. Entonces el sistema ¿Pero qué va a inclinar de por la sí. balanza? ¿Qué va a inclinar la balanza? Lo que va a inclinar la balanza, creo yo, es la credibilidad de los candidatos, la trayectoria de los candidatos, el testimonio de vida de los candidatos, la gestión de los candidatos y los programas de los candidatos. Por ejemplo, hablemos de programas sociales. Acá el amigo Wildo me dice que Cartes es socialista, yo no sabía, pero bueno. El partido. Partido, claro. perdón, no, tampoco sabía que era socialista. Recuerdo que Nicanor una vez dijo que era socialista. Le voy a remitir una copia. No, pero cómo no, con mucho gusto. Deberían afiliarse a la Internacional Socialista, ¿verdad? Pero bueno, le digo, por ejemplo, nosotros tenemos 250.000 campesinos que viven en la pobreza o en la miseria. 250.000 familias. 250.000 familias, perdón, de campesinos, ¿verdad? ¿Qué asistencia técnica recibieron ellos de los gobiernos socialistas hasta el 2008? 19.000 familias recibieron asistencia técnica. Desde el 2008 en adelante, eso se aumentó a 70.000.
el gobierno de Lugo y la continuación. No te puedo decir exactamente qué parte antes, qué parte después. Eso te demuestra el compromiso. Tecoponá, que es un programa de ayuda, de transferencias condicionadas. ¿Con quién empezó? ¿Con el gobierno socialista del Partido Colorado? Sí, empezó con un programa piloto de 5.000 o 4.000. Ese programa aumentó, se proyectó y se convirtió en lo que hoy es durante el gobierno del 2008 de Lugo y continúa ahora, y Efraín Alegre lo va a aumentar y lo va a profundizar. Y así podemos ver, por ejemplo, unidades de salud básica. ¿Cuántas unidades de salud básica habían durante los gobiernos socialistas del Partido Colorado? 17. Desde el 2008 hasta ahora, 854. Tenemos que llegar a 1.500 unidades. Vamos a llegar con el gobierno de Efraín. O sea, podemos discutir cualquier tema de la agenda social, y le digo sinceramente, si socialismo es lo que tuvimos, entonces yo me declaro antisocialista. Le vamos a preguntar a un técnico. Usted habló hace un momento de los aspectos sociales. ¿Será la cuestión social realmente la que decidirá estas elecciones? No, yo pienso que no, si estamos votando dos candidatos conservadores fundamentalmente, ¿verdad? El discurso, como usted vio, lo pone Lugo, en el sentido de que todos están hablando ahora de socialismo, como es que eso está de moda. Pero fíjense que los dos candidatos, por ejemplo, dijeron que no piensan aumentar impuestos y tenemos una presión tributaria del 13%, con lo cual no se puede hacer ni salud ni educación, no se puede hacer ni reforma agraria, o sea, no se puede hacer ningún cambio social profundo, ni inversión en infraestructura, ni camino. Nosotros tenemos la producción de energía más grande del mundo en per cápita posiblemente. Sin embargo, acá en Asunción se corta la luz cada 2 minutos, cada 2 días. O sea, tenemos una falta de inversión tremenda. Y no hay forma de que hagan políticas sociales, ni siquiera políticas públicas fuertes, si no hay un cambio tributario y si no hay un compromiso. Y yo pienso que ninguno de estos dos partidos tiene la fuerza ni el electorado como para hacerlo, porque son partidos que están basados en los grandes negocios, en los grandes lobbies. Por ejemplo, el sector más fuerte del Paraguay, exportador, agroexportador, no paga impuestos. ¿Por qué no paga impuestos? O sea, paga un poquísimo impuesto. ¿Por qué? Y porque tienen fuerza política, porque tienen fuerza social. Este es el problema del Paraguay para mí, el hacer la igualdad y el crecimiento económico. Y eso hoy no veo que ninguno de los dos candidatos pueda hacerlo, y de hecho ninguno de los dos candidatos tiene un programa político. Señor José Carlos, ¿cuán decisiva es la figura del presidente en el Paraguay y no sé su opinión si nos puede dar acerca del poder que tiene justamente el Congreso Nacional, que de repente al final el presidente de la República no puede gobernar sin compañía del Poder Legislativo y varios? El Poder Judicial y el Poder Legislativo tienen poder de obstrucción, pero no pueden gobernar. Y el presidente de la República no ha gobernado en Paraguay justamente por la obstrucción que ha recibido del Parlamento y del Poder Judicial desde la transición democrática. El único presidente que gobernó en Paraguay en serio fue Rodríguez, que tenía 74% de votos. Después uno hablaba con Guasmosi y le decía, debo comprar mis leyes. Él decía a sí mismo, no saben ustedes lo que me cuesta comprar una ley. Pagaba para poder tener una ley. Y bueno, ningún presidente posteriormente pudo hacer lo que quiso. Nicaragua no pudo poner el impuesto a la renta personal. Lugo gobernó muy poco, tenía en contra del Parlamento, tenía en contra del Poder Judicial. O sea, este Parlamento sirve para impedir el gobierno, pero no sirve para gobernar, porque no es un sistema parlamentarista que pueda crear otro gobierno. ¿Sería prudente entonces pensar en una constituyente? Sobre este punto, sí, absolutamente. Hay un asunto en el cual a lo mejor todos, menos los observadores, vamos a estar de acuerdo, es por lo que dice mucha gente, de que existe una gran desconfianza en los políticos, en los partidos políticos. ¿A qué se debe, a su juicio, esa desconfianza y cómo se podría superar, cómo se podrá reflejar ese hecho en las elecciones paraguayas? Yo le agregaría más, eso no ocurre solamente en Paraguay. Ocurre en toda Latinoamérica, principalmente, sin entrar a analizar la situación geopolítica de otro continente. Hay un descreimiento no solamente en la clase política, hay un descreimiento hacia las instituciones porque hemos fracasado los hombres que teníamos la responsabilidad de llevar adelante las instituciones. Hay un descreimiento hacia eso. De hecho, esa es una de las banderas
que enarbolamos desde el Partido Colorado para estas elecciones. No al discurso clandestino, no al discurso subrepticio. De frente decimos que queremos volver con nuestros ideales a gobernar y queremos tener la oportunidad de recomponer el país que dejamos hace 5 años, que cayó en manos de gente que a nuestro criterio ha manejado mal. El 21 de abril la ciudadanía paraguaya va a decir si tenemos o no razón, pero queremos de frente, con nuestros discursos, con nuestra gente, con los hombres colorados, con nuestro estatuto partidario que contiene la ideología que fue revisada en el 2005, les invito a que lo lean, con un fuerte componente social del Partido Colorado. Nosotros consideramos que esa es la gran diferencia que va a inclinar la balanza el 21 de abril hacia la lista que propugna los candidatos del Partido Colorado. En la experiencia europea, ¿cómo es vista la clase política y los partidos políticos? Cada país tiene sus especificidades. De verdad es muy complicado contestar a ese tipo de pregunta porque usted sabe que la política también depende mucho de cómo la legislación la gobierna o cómo la legislación se hace gobernar para la política. Eso de verdad es muy complicado contestar de esa forma. Yo me concentro más en el observar, por ejemplo, aquí en el país, cómo en ese momento, es claro, estamos en campaña electoral, entonces ya para nosotros ver una campaña electoral viva, donde hay confrontación, es saludable para una democracia. Luego depende siempre cuál es el tono de esa campaña, porque en teoría también el mismo código electoral es muy claro, hablando también de las limitaciones que tendrían que tener el mensaje de una campaña electoral. Entonces, nosotros también si no hacemos valoraciones políticas, es claro que toda forma, por ejemplo, de violencia política que puede pasar es algo que la Unión Europea siempre condena de manera muy fuerte. Y si algo pasara, lo vamos a hacer. Don Tomaso, Por eso favor. es muy importante y desde luego las recomendaciones es un material de primera importancia para los países que han invitado a la Unión Europea a observar las elecciones, pero ¿les hacen caso cuando presentan las recomendaciones? ¿Toman en cuenta estas recomendaciones para mejorar sus sistemas políticos? En muchos ¿Cómo funciona eso? Depende mucho del país. Le quiero decir de manera, francamente, depende mucho del país. En muchos países, de verdad, hemos tenido un impacto muy fuerte en el país en la fase postelectoral, porque hemos visto, también regresando a distancia de 4, 5, 6 años, eso depende mucho del tiempo de la legislatura, hemos visto de verdad que las cosas que hemos recomendado, ¿verdad?, el legislador las tomó en cuenta. En muchos países muy pocas, en algunos países ninguna, porque, como le decía antes, eso depende del país anfitrión que decide qué hacer de lo que dejamos. Entonces nosotros no queremos imponer nada, porque sería también interferir antes en el proceso electoral y después en una cuestión de soberanía. Eso no significa que no hay diálogo. Yo le puedo decir también ahora, en ese momento, cuando hablamos de manera más confidencial con los partidos o con las autoridades electorales, si hay algo que nos parece un poco extraño o que necesitamos aclarar, no es que no hablamos con ellos, ya hablamos para el futuro, porque no tiene sentido estar aquí hablando solo después. Pero también de manera, creo, prudencial, tenemos también que recordarnos que somos observadores y no estamos aquí para certificar nada. Entonces, pero eso no significa que en el diálogo con los actores políticos no hablamos también de lo que se podría hacer, o también necesitamos a veces, para completar nuestro análisis, de aclarar en el momento específico lo que está pasando. Muchas gracias. Por favor, de nuevo, en un ejercicio de síntesis. El Paraguay está viviendo una situación de aislamiento con respecto a su vecino más directo. ¿Cree usted, don Diego, que después de estas elecciones se podrá superar definitivamente esta situación? Sí, pero déjeme decirle primero, Paraguay es un país pacífico. Eso lo sabemos. No, y no hay ningún problema ni hay ninguna confrontación, hay una contrastación de posiciones. A veces los discursos son más fuertes, a veces son menos fuertes. Eso es parte de toda campaña electoral. Yo creo que acá se está haciendo machado about nothing, como decía Shakespeare. Estamos haciendo una tormenta en un vasito de café. Bueno,
De todas maneras, a la pregunta del aislamiento. Es cierto, Paraguay en este momento políticamente está aislado de la región y Paraguay no puede vivir aislado. Nosotros no podemos vivir de espaldas al Mercosur, pero tampoco el Mercosur puede vivir de espaldas al Paraguay. No podemos vivir de espaldas tampoco a UNASUR. Fuimos fundadores del UNASUR. Entonces, nuestro gobierno, es decir, el gobierno del presidente Alegre, cuando sea electo, una primera tarea prioritaria va a ser entablar un diálogo con los países del Mercosur para encontrar una manera de resolver este tema. Y Efraín tiene una ventaja. Él no tiene ningún negocio que blanquear con el Brasil. Él no tiene que dudar si es que tiene que defender el interés de sus empresas o el interés del Paraguay. Efraín tiene un solo interés, que es Paraguay. Él no tiene conflictos con el Brasil. Él no hace contrabando de cigarrillo al Brasil, por ejemplo. Entonces, está en una posición de firmeza para poder negociar de igual a igual, con respeto y con un espíritu integracionista. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo los colorados ven esta situación de aislamiento? ¿Qué se proponen hacer para terminar con esta realidad existente? Y yo agregaría un poco más. ¿Cómo ven la realidad de América Latina después de la desaparición del presidente Chávez? Varias preguntas. Con relación al aislamiento regional, porque es solamente regional y es parcial, evidentemente el Partido Colorado, a través de su presidente Horacio Cartes, a partir de agosto del 2013, va a tener que entablar y va a tener que agotar todas las instancias posibles para retomar el curso de las relaciones con los países vecinos y de la región principalmente. Y también tenemos que ampliar el espectro de las conversaciones con otros países con quienes hoy no tenemos relaciones diplomáticas y de las cuales no podemos estar apartados por la globalización del mercado internacional y por lo que el Paraguay puede producir en cuestión de alimentos principalmente. Con respecto a la capacidad que va a tener nuestro presidente de la República, Horacio Cartes, para negociar con esos países, y vamos a hacer de la misma forma que vamos a ganar estas elecciones, con discursos de frente y claros, no subrepticios y con acuerdos trasnochados, como el que pretenden hacer e instaurar los que están en la Alianza Paraguay Alegre. El Partido Colorado va a enfrentar esta cuestión de frente con proyectos, con programas, con claridad de criterios y con claridad de propósitos. Independientemente de eso, el segundo componente de Chávez. Obviamente la cuestión de Chávez cambia totalmente la situación de las relaciones con Venezuela, porque Venezuela no es Chávez. Venezuela sin Chávez continúa siendo Venezuela y forma parte del UNASUR y forma parte de los países de América Latina, pero evidentemente la situación política, la situación de relacionamiento cambia mucho con la desaparición física de una persona de un carácter, de un liderazgo muy fuerte en América Latina, que era el señor Hugo Chávez, que ahora ya no está con nosotros. Y esto en medio de unas elecciones que son observadas no solo por la Unión Europea, está también la Organización de Estados Americanos, hay observadores de la UNASUR. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de un analista como usted, don Carlos, este marco de amplia observación? ¿Condiciona el trabajo de los partidos o sigue todo el mundo actuando como si no lo estuvieran observando? Pero el proceso electoral en los primeros 10 años fue cuestionado. O sea, todavía Domingo Laíno y Carlos Vilisola, cuando perdieron las elecciones, dijeron, yo gané. Todavía el caballero Vargas, cuando perdió las elecciones, dijo, yo gané. Pero a partir del 2001, o sea, del siglo presente, el que perdió reconoció, el que ganó reconoció. Marta Blanco Velar dijo, yo perdí las elecciones. Y el presidente electo Lugo dijo, yo gané las elecciones, y se normalizó la situación. Ahora hay una ruptura con la región porque fue calificado el Paraguay y fue condenado por haber violado la cláusula democrática. Y ahora lo que se va a ver es un proceso electoral en donde va a ganar el que gane. Y entonces no va a haber ningún motivo por el cual Paraguay sea sancionado. La pregunta era sobre los observadores. Y la observación no va a aportar nada, porque en Paraguay gana el que ganó hace muchísimos años y eso está reconocido por todas las partes. Sobre todo por el perdedor, porque generalmente el ganador siempre dice que ganó, pero el perdedor cuestionaba. Pero en Paraguay no hay cuestionamiento del proceso electoral hace 10 años. Pero ahí yo me permito discrepar ligeramente contigo. Yo creo que hemos avanzado mucho en términos de la transparencia del proceso electoral. Después
de la Constitución del 93. Porque Claro. antes, ¿te acordás? Era de terror con la Pues ya Junta hace 20 Electoral años Central. de eso. En el 93 Sí, nosotros no habló de podíamos 10 entrar. años. Después cambiamos mucho. Pero en esto yo creo que la observación electoral es fundamental. A Dios rogando y con el mazo dando. Siempre es bueno tener el control, la transparencia, siempre es bueno que nos miren, porque somos buenos, pero somos más buenos cuando alguien está mirando cómo actuamos. Yo creo que la observación electoral en Paraguay todavía va a ser importante por un buen tiempo. Pero el Tribunal Electoral va a escanear y poner en la web las actas electorales el mismo día. O sea, va a haber transparencia. Pero solo de 2 elecciones, presidente y senado. Son 6. Sí. Tenemos que acordar que se vota por 6. A lo Es mejor, bastante difícil hacer, No, pero para informarle más al informar observador. todo en 2 elecciones De hecho, y y la otra coincido no. yo con los que hablaban antes que yo sobre el sistema electoral paraguayo ha funcionado bastante bien en los últimos años. Podemos discutir si 10, 12, 15, pero convengamos que desde este siglo nadie se puede quejar de los resultados electorales. Todos los partidos aprendimos a respetar la institución electoral. De hecho, la presencia de los observadores, tenemos que ser claros y sinceros, también responde a una necesidad de la coyuntura nacida a partir del juicio político a Lugo y de su destitución. No nos incomoda, pero no nos va a hacer cambiar también la conducta que ya tenemos impregnada en toda la ciudadanía, que es el de la transparencia y la aceptación de los resultados producto de esa transparencia. Dio por Estimados 8.000 amigos, votos. hemos llegado al final del programa. Lo Paraguay reconoció. está llamado a votar también para dejar atrás una crisis política que repercutió en todo el mundo. Por la vía del voto ahora los paraguayos buscan una solución para ese problema, pero también para otros que tiene a nivel del país, especialmente en los aspectos sociales. Y esto con la participación de todas las fuerzas políticas del país. Eso es todo por ahora. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.